Letichiri Román. Buenos días a todos, buenos días, ¿me escuchan? Buen día. ¿Me escuchamos? Disculpas, Buenos días, tema de Lex. señal, hemos peleado tremendamente, apenas hemos logrado, estamos de viaje, entonces no hay buena señal. Ahora vamos a desarrollar el curso, directamente vamos a iniciar hoy día, ¿ya? En la última clase hemos visto lo que son los fonemas, el cuadro fonético, ¿ya? Entonces revisen, tienen el cuadro fonético también para que ustedes puedan descargarse, ¿ya? Es importante que repasen, ¿ya? Cuando estemos entrando ya en la parte de escritura, es importante que manejen todo eso, ¿ya? Hoy día vamos a ver... tenemos. Un momentito, vamos a silenciar, ¿ya? Van a activar sus micrófonos cuando sea necesario preguntar, ¿ya? Ahora, el día de hoy vamos a ver lo que son los vocales, ¿ya? Vocales. En Aymara, ¿cuántos vocales hay? ¿Alguien recuerda? 3 vocales. Tres vocales. Tres vocales. Muy bien, voy a poner mayúsculas para que se pueda ver. Voy a agrandar un poco también las letras. ¿Ya? La vocal A, la vocal I y la vocal U. Esos son los 3 vocales que hay en el idioma aymara. Esos son los 3 vocales. Lo que significa que solamente debemos escribir con estas 3 vocales, ¿ya? Entonces, claramente aquí no hay la vocal E y la vocal O, ¿ya? Eso creo que queda claro, ¿no? Ahora bien, los vocales en el idioma aymara son exactamente lo mismo que en el castellano, ¿ya? No varía absolutamente nada. Por ejemplo, voy a escribir una letra. U, ta, ¿no ven? Esto significa, ¿qué significa? Casa, Casa. ¿ya? Uta. Ustedes no han notado absolutamente ningún cambio con las vocales. Es exactamente lo mismo que el castellano. Otro ejemplo. Iki, ña. ¿Qué es esto? Verbo dormir, ¿no ven? O el sustantivo cama, frazada, ¿no? Entonces, dormir o puede ser frazada, ¿ya? Depende del contexto siempre, ¿ya? Otro, por ejemplo, Anataña, ¿no? Aquí hay vocal A, ¿no? A, ¿no? Anataña. ¿Qué vocal es o qué significa? Esto significa jugar. 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 Es el verbo jugar. Listo. Fácil, ¿no? Con tema de vocales. ¿Tienen alguna pregunta? Nada. Es exactamente la pronunciación igualito que el castellano. No varía absolutamente nada. Ah, pero en aymara hay lo que llamamos los vocales alófonos, ¿ya? Entonces aquí voy a escribir. En aymara se tiene lo que son los vocales alófonos. ¿Qué significa esto? De que en aymara hay 2 vocales que no se escriben, pero se pronuncian, ¿ya? Entonces, los vocales alófonos van a ser la vocal E y la vocal O, ¿ya? Recuerden, vocal alófono es cuando solamente se pronuncia, nunca se escribe, ¿ya? Por eso se llama vocal alófono, ¿ya? Entonces, como ya sabemos que con solamente estos 3 vocales se escribe, pero hay estos 2 vocales que son vocales alófonos en el aymara. Ahora la pregunta siempre es, ¿no? ¿Cómo sé o cuándo sé, cómo se pronuncia, cuándo se pronuncia con la vocal E y con la vocal O? ¿Ya? Entonces, en algunos casos,
la vocal I se va a pronunciar como la vocal E y la vocal U se va a pronunciar como si fuera vocal O. ¿Cuándo ocurre aquello? Solamente cuando la vocal I o la vocal U, aquí voy a poner ya, la vocal I, están viendo la pizarra lo que estamos escribiendo, ¿no? El Word. Sí. ¿Sí? Sí, a ti quiere. Muy bien. Entonces, cuando la vocal I o la vocal U se encuentran antes o después de los siguientes consonantes. Q, QH, U con apóstrofo y la X. Fácil, ¿no? Solamente son estos cuatro, no con cualquier otra letra, no con cualquier otro consonante. ¿Ya? Voy a poner en negrita para que no se les olvide. Cuando la vocal I o la vocal U están antes o después, antes me refiero así, ¿ya? Ahí está antes, ¿no ve? Después me refiero de esta forma. ¿Ya? Esto es antes y esto es después. Me dejo entender, ¿no ven? Cuando cualquiera de estos dos vocales, ya sea la vocal I o la vocal U, esté antes o después de cualquiera de estos cuatro consonantes, se pronuncia como si fuera vocal E o la vocal O. ¿Queda claro? ¿Tienen alguna pregunta? Tal vez algún ejemplo que nos pueda dar, por Ya, favor. ahorita. Pero hasta aquí queda claro, ¿no ven? Sí, a ti quiere. Muy bien. Entonces, ahora, como dicen, ejemplo. Por ejemplo, el G, ¿ya? ¿Cuál de las vocales cambia? La, Las dos sí. La primera y la dos, segunda. Primera. Las dos. La última. Las dos. ¿No? Las ¿Qué dos. funciona la primera? Profesor. En este caso, ambos. ¿No ve? Entonces vamos a leer así. Voy a poner así, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta I está antes de la Q. ¿No ve? Eso nos dice, ¿no ve? Antes o después, ¿no ve? Y esta I también está después. Entonces, ambos van a cambiar. Entonces, la pronunciación va a ser E-G. E-G. ¿No ve? E, como si fuera vocal E. Pero la escritura sigue siendo con la vocal I. ¿Queda claro este ejemplo? sí, a ti quiere. Muy bien. Sí, ya te Otro dije. ejemplo. ¿Alguna vocal cambia? Sí. La ¿Cuál U. vocal? La U. La U. La U. ¿La I Oh, no cambia? no, no. Exacto. La I no cambia porque no está. La R no está aquí, ¿no ven? No está. Solamente la U está aquí, ¿no ven? Entonces, o en todo caso, la U está después de uno de estos cuatro, ¿no? Entonces, voy a pronunciar, ¿no? De esta forma. Sorry. Cori. Cori, ¿ven? Cori. Como si fuera vocal O, ¿ya? Vamos a poner otro ejemplo. Ja, ya. ¿Alguna vocal cambia de La U. sonido? La La U. U. La U, porque está Ajo. después de la X, ¿no ve? Entonces voy a pronunciar de esta forma. Ajo. Jajo. Ja, jo. Ja, jo. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? No, ya te quiere. A ver, ¿cuál es su pregunta? Ah, No, no era. ninguna. Ya te quiere. Ah, ya, ya. Bien. Ahora, otro. Em,
¿Alguna vocal cambia? ¿Los dos? Sí. La primera, la primera. Primera. Kep, kepe, kepsi. Ok. En este caso, solamente la primera. Muy bien. Entonces, vamos a pronunciar pi, ¿no? Pi. Pi. ¿Ya? ¿Quedó claro con vocales alófonos? ¿Tienen alguna ¿Con pregunta? la E? No, ya teacher. Ah, perdón, aquí hay un error. E. ¿Cuál es su significado, profesor? Ah, ya. Epe, cabeza. Cori, oro. Jajo, picante. Epi, bulto. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro vocales alófonos? Ya Ya quedó teacher, una claro. pregunta. Ya teacher, Sí, pregunta. adelante. Sí, Edgar. Ese jaju, en algunas variantes pronuncian siempre con la U. ¿Está bien eso? Casi no se nota el habla, ¿no? Ese rato, jaju o jajo. ¿Es correcto? Está bien, no hay problema. ¿Sí? Allá. Puede que no se note dependiendo de la región, ¿ya? Pero Ajá. por regla general, como estamos diciendo ahora, debería Ya. pronunciarse de esa forma, ¿ya? Exacto, listo. Y es Ya, pagar. teacher, una pregunta. Sí. Por favor, un poco tarde ingresado, no había la posibilidad de... No sé si uno me puede explicar desde el principio, por favor, algo rápido, entonces para poder captar mejor, va a disculpar. Ok, no hay problema. Los vocales hemos dicho exactamente lo mismo que el castellano. Ahora hemos dicho que en Aymara hay lo que son los vocales alófonos. Y las vocales alófonos son la E y la O. Ahora, como son vocales alófonos, estos no se escriben, solamente se pronuncian. Entonces, en algún caso, como no se escribe, la I se pronuncia como si fuera E y la U se pronuncia como si fuera la O. ¿Cuándo pasa eso? Cuando la vocal I o la vocal U están antes o después de cualquiera de estos 4 consonantes, ¿ya? Cuando está antes o después de cualquiera, o sea, seguido, o sea, no separado por algún otro consonante, ¿ya? Entonces, por ejemplo, antes de esta forma, puede ser I, no puede ser con cualquiera, ¿no? Es simplemente ejemplo, ¿ya? Después se refiere así, ¿ya? Después del consonante, de cualquiera de estos consonantes viene la vocal I, entonces se cambia de sonido. Entonces, en este ejemplo, o en estos ejemplos, esta I está antes, ¿no ven? Entonces cambia. Esta I está después, también cambia. Aquí, esta U está o después, ¿no? Entonces cambia. Esta U está después de esta consonante, ¿no? Que está aquí, cambia, ¿no? En este caso, este primero está después. Esto no nada que ver. Solamente cambia el primero. Esos son. ¿Alguna pregunta? No sé qué cosa más dice, pero barato dice. Bueno, ¿todo quedó claro ahora sí? Sí. Muy bien. Van a practicar en casita, ¿ya? Eso es importante, ¿ya? Con esto van a ir familiarizándose poco a poco, ¿ya? Pero ustedes ya saben, ¿ya? Principalmente igual para la escritura, ¿no? Me van a escribir con la E, con la O, ¿no ven? Cuadro fonético tiene que ser ahora su guía de escritura, ¿ya? Todos tienen acceso por si acaso, les he mandado, ¿ya? No hay nadie que diga que es que yo no tenía o no sabía, ¿no? Ahora, si no han asistido a la pasada clase, tienen las grabaciones, ¿ya? Entonces, no hay excusa aquí. Ahora, diptongo, triptongo. ¿Qué es diptongo, triptongo? ¿Quién sabe en castellano? ¿Algún profe de lenguaje? Cuando hay ¿Alguien se vocales, recuerda? Ya Chiri es la cuando hay unión vocales de juntos. vocales. Es la unión de Cuando hay, vocales. cuando hay vocales Ok, juntas. cuando chocan ¿Qué te dos gusta? vocales, ¿no? O cuando chocan 3 vocales, ¿no? Diptongo, triptongo, ¿no ven? Entonces, en castellano es muy común. A ver, dicten ejemplos de diptongo, triptongo. A ver, ¿algún ejemplo? Auto, Día, Guagua, Auto. día, Muy bien. ¿Otro? día,
Cigüeña. Unión. Ya. Unión. Eucalipto. Unión, ya. Avión. Eucalipto. Aula. Avión. Área. Ya, está ahí. Área. Muestra. Área. Listo, muy bien, excelente. Entonces, aquí hemos visto la mayoría de diptongos, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un diptongo, ¿no ve? Choque de vocal, aunque alguien nos podría discutir, pero no pasa, como ejemplo sirve, ¿ya? Ahí está. Listo, choque de vocales. En castellano esto es común, ¿ya? Esto es común. En Aymara diremos que no existe diptongo ni triptongo. ¿Ya? En Aymara, en la escritura, no hay choque de vocales. ¿Ya? No hay. Entonces alguien diría, entonces, ¿cómo hacemos? ¿No? La vocal I. La vocal I, ¿no? Se escribe o cambia por la consonante Y. Y la vocal U cambia por la consonante W. ¿Ya? Entonces, como no hay diptongos, algo tiene que variar. La A siempre se va a mantener. Y además tenemos solo 3 vocales, ¿no? Ejemplo, ¿no? Van a ver así, de esta forma. Aymara. ¿Alguna vez han visto? Sí. Sí. ¿Está bien o está mal? Está mal. La Y. Pero si está en castellano, está bien, ¿no ven? Sí. Porque en el castellano existe choque de vocales. Pero si está como Aymara, escrito como Aymara, está mal. Entonces, si fuera este caso, por ejemplo, hay choque de vocales, la A no cambia, ¿no ven? La I es la que cambia. Entonces, ponemos Aymara. ¿Queda claro? ¿Sí? Sí. Esa ya te quiero. A ver, otro ejemplo. Siempre pongo esto. Huayna. Un grupo es, ¿no? Huaynahuila. Huaynahuila. Ahí está. Así está escrito, ¿no ve? Grupo Huaynahuila, ¿no ve? ¿Sí? Ahora aquí hay un triptongo, ¿no ve? Y se supone que esto es Aymara, porque huila es sangre, ¿no ve? Y Huayna refiere a jóvenes, como sangre joven. Pero la escritura con H, con U, con A, ¿no ve? Entonces, ¿qué pasa en este caso? ¿Está bien escrito, por ejemplo, la H está bien ahí? ¿Sí o no? No. W. No. Entonces la H ya no existe solita, ¿no ve? Eso en la pasada clase hemos explicado, ¿no ve? La H no existe en el Aymara, sino existe ya casado, hemos dicho, ¿no ve? Y está con 5 consonantes, ¿no ve? La P, la T, la K, la Ch, la Q, ¿no ve? No va con cualquier otro consonante, ¿no ve? Entonces no va, primer elemento. Ahora, ¿qué hay choque de vocales? ¿Qué pasa? ¿Cuál cambia? La U. La U. La U. La U por la W, ¿no ve? Sí. Entonces, Huayna, will. Ahora sí está escrito. Muy bien. ¿Ya? Otro ejemplo, a ver. Guagua. A ver, voy a poner esta variante. Existe varias formas, 2 formas de escribir huevo, ¿no? Cauna. O cauna. Ahí está, ¿no? Cauna. Esto es huevo. Aquí hay choque de vocales. ¿Cuál cambia? La U. La U. La U. La U, ¿no ven? Por la W. W. Cauna. Esto es huevo. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? No, ya te quiero. Muy bien. Entonces, eso o hasta ahí con tema de lo que son los vocales. ¿Ya? Vocales. Disculpe, licenciado, por favor, ¿podría volver a repetir sobre la letra H? Ya, eso en la pasada clase ya hemos visto, ¿no? No existe la letra H en Aymara.
¿Ya? Entonces repase el cuadro fonético, ¿ya? No va a encontrar. Ana le dice, no, está ahí, ¿no? Pero ya está casado, no está así solito, ¿no? Está con la P, con la T, con la Ch, con la K, con la Q, ¿ya? Y eso hemos dicho que hace que se pronuncie como si fuera F, ¿no ve? Aspirada, ¿no ve? ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Todo quedó claro? Eso ya, teacher. Muy bien. Eso con tema de lo que son los vocales, ¿ya? Ahora bien, vamos a Yo tengo ver. una pregunta, Yatichiri. Sí, A Adriana. esta regla gramatical de sustituir la Y por la I, la W por la U, ¿tiene algún nombre? ¿No? No Ya. tiene. Entonces solamente es identificar el diptongo y es en lo escrito, es verdad, en lo que diferenciaría, porque en la pronunciación no cambiaría mucho, sí. Exactamente. Ok, gracias, Yatichiri. A ver, algo importante voy a aclarar aquí. Lo que estoy enseñando, tal vez no van a encontrar en ningún libro, ¿ya? Solamente estoy separando o estoy explicando de esa forma, de tal forma que ustedes comprendan, ¿ya? De tal forma que ustedes sepan, ¿ya? Entonces, no van a encontrar, ¿ya? Tal vez en algún otro libro, ¿ya? Simplemente dicen, no hay diptongo o triptongo en Aymar. Listo. ¿Me dejo entender? Entonces yo, para que se entienda mejor, estoy desglosando de esa forma, ¿ya? Ahora en tema de alófonos igual, ¿no? Tal vez van a encontrar, pero no va a estar tal vez explicado como lo estamos haciendo ahora, ¿ya? Entonces, para eso la clase, ¿no? Para que todo quede claro. ¿Alguna otra pregunta antes de terminar las vocales? Ya, teacher, disculpe. ¿Las vocales alargadas se va a tratar después o va a estar incluida en este tema de Ahorita las vamos a vocales? entrar a eso. Ahorita Ah, ya, vamos a... disculpe, gracias. ¿No? ¿Nada? Ya. Muy bien. Entonces, ahora vamos a pasar, ya hemos visto consonantes la pasada clase. Ahora estamos viendo vocales. Ahora, en cuadro fonético tenemos lo que es la diéresis, ¿no? ¿Sí? La diéresis. La diéresis en Aymara, o en sí, para Aymara, significa alargamiento vocálico. ¿Qué significa esto? Que la diéresis va a estar de esta forma. La diéresis puede estar en la vocal A, puede estar en la vocal I, o puede estar en la vocal U, ¿ya? La diéresis solamente se va a encontrar con estas tres vocales, ¿no ven? O también puede estar con la vocal E o con la vocal O. ¿Qué dicen? No, No ven, porque no existen en la escritura, ¿no ven? Solamente existen estas tres letras o vocales, entonces solamente va a estar con estas tres letras, ¿ya? Ahora puede que sea alófono, sí, pero nunca vamos a escribir, así que no vamos a tomar como ejemplo aquí, ¿ya? Solamente con estas tres vocales. Ahora, ¿qué significa? Si estamos diciendo claramente, la diéresis en Aymara es el alargamiento vocálico. Lo que significa que si encontramos una vocal de esta forma, esta vocal se pronuncia en dos tiempos. Es como si fuera dos vocales, ¿ya? ¿Se acuerdan de música? ¿No? En las notas, por ejemplo, la redonda, la blanca, la corchea, no sé. ¿No ve? Cada uno tiene un tiempo, ¿no ve? Voy, ligerito voy, así con palmaditas enseñaba a los profes de música, ¿no ve? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí, ya, teacher. Muy sí. bien. Entonces, en este caso diremos, cada vocal tiene un tiempo, ¿ya? A, I, U, ¿no ve? Un tiempo. Cuando la vocal se encuentra con diéresis, en este caso la vocal A,
vamos a alargar un poco. No vamos a ir a, sino vamos a ir a. Vamos a alargar esa vocal, así más o menos. ¿Me dejo entender? Esa ya te quiere. Si la vocal tiene de esta forma, entonces como dos is, la podemos decir. Y la U de la misma forma, ¿no? Así. A esto equivalen las diéresis, ¿ya? Cuando encuentren cualquier palabra con, por ejemplo, no saludo, ASCII, URU. ¿Dónde está? No he escrito. Ya, ahí está. Aquí hay uno con diéresis. A ver, ¿alguien puede leer? ASCII, uruquipan. ASCII, uruquipan. ¿Ya? ASCII, uruquipan. Ok. ¿Ya? Un poquito van a alargar esta vocal, ¿ya? Porque está con la diéresis. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿No? Pues ya saben. Ya te quiere, ¿cómo? ¿Cómo se puede saber cuándo poner esa diéresis? Ah, ya. Ahorita llegamos a eso. ¿Ya? Hasta aquí. No hay nada, ¿no? ¿De preguntas? No, ya te No. Ya. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver algunas reglas. Estos sí son reglas, ¿ya? De cuándo saber que se utiliza la diéresis. Vamos a aprender los más elementales. Existen otros más, ¿ya? Primera regla. Cuando hay contracción, ¿ya? Contracción. Es decir, ¿no? En inglés, por ejemplo, ¿no? Decimos I am, ¿no ven? ¿Sí? Ahora, esto puedo contraer, ¿no ven? Sí. Y pongo el apóstrofe, ¿no ven? ¿Sí o no? Sí, sí. Sí. ¿Sí? Esto es contracción. En Aymara pasa lo mismo, exactamente lo mismo. Por ejemplo, el número 2 se contrae. El número 1 también, ¿ya? Esos dos, después no se contrae. Vamos a hacer con el 2 porque es típico, ¿no? Paya, esto es igual a número 2, ¿sí? Number 2, ¿no? 2. Ahora, por ejemplo, cuando yo señalo objetos, ¿no? Por ejemplo, yo quiero decir 2 casas, ¿no? Paya uta. Pero generalmente no se dice de esa forma, sino se dice pa. ¿Eh? Esto sigue significando número 2, pero ha habido contracción. Por lo tanto, se utiliza la diéresis. Otro ejemplo, ¿ya? Kaya. Esto significa aquel, ¿ya? Aquel, ¿ya? Kaya, aquel. Ahora yo puedo contraer, ¿no? Por ejemplo, Kaya uta, ¿no? En vez de decir Kaya uta, yo voy a decir Ka uta. ¿Ya? Sigue significando aquella casa, en todo caso, ¿no? ¿Ya? Sigue significando aquel. ¿Ya? Ka. Entonces, recuerden, la primera o el primer uso de la diéresis es cuando hay contracción. ¿Queda claro? Sí, ya te quiere. Muy bien. Esa es la primera regla. La segunda regla. Unión de palabras. ¿Ya? Unión de palabras. Cuando juntamos dos palabras, se utiliza la diéresis. ¿Ya? Por ejemplo, ¿alguien sí sabe qué significa esto? ¿No? Mitad. Medio, mitad, eso, mitad, bueno, mitad. Eso es chica, ¿ya? Mitad.
Esto, ¿alguien sabe qué significa? Uru. Día. 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 Muy bien. Chica uru. Ahora yo podría escribir de esta forma, ¿no? Chica uru. ¿Qué significa esto? Mediodía. 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 Perfecto, ¿no? Chica uru. Aquí voy a poner en negrita, ¿no? Chica uru. Ya, no se copió. Ahí está. Chica uru. Ahora, en vez de escribir de forma separada, yo podría juntar, ¿ya? Entonces, cuando junto, perdón. Chicano, chicuro, Entonces, ¿no ve? Así. Ahora aquí hay choque de vocales, ¿no ve? Pues alguien diría, no, cambiamos la U por la W, ¿no? Eso dice la regla. Chicauro, ¿no ve? Pero no. Aquí, cuando hay unión de dos palabras, ¿no? Mantenemos de esta forma. Chicuro, ¿no? Mediodía. Aquí está la diéresis. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Queda claro? Sí, ya te quiere. Sí, ya te Shiri. Una pregunta, Yatichiri. Adelante, adelante. ¿Cómo cuando hay unión de palabras y esa unión de palabras implica la unión de dos vocales, ¿cómo se sabe a cuál vocal hay que poner la diéresis? Ya, a ver, eso ya un poco con la práctica, ¿ya? No hay una regla específica de eso, ¿ya? Entonces, por lo tanto, no les puedo decir qué letra va, ¿ya? Entonces, eso con la práctica, ¿sí? Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna otra? Licenciado, una pregunta. ¿Sí? Si yo leo chica uru, ¿también me entienden? Por cualquiera de los dos. Los dos están escritos bien. Ya. Los dos también. Por ejemplo, en tema de los días, ¿no? Por ejemplo, lunes es Parsi ur, ¿ya? Parsi ur, esto es lunes, ¿ya? Entonces yo podría escribir de esta forma, Parsi ur, separado. O puedo escribir junto, ¿no? Entonces, ¿cómo escribo? Entonces, Pag suru, ¿ya? Por eso que no es regla, la U se va a mantener, no es regla, ¿ya? Puede ser al revés también, ¿ya? ¿Ya? Ahí está, ¿no? ¿Ya? Entonces, con cualquier, o cuando sea necesario juntar dos palabras, o se junten dos palabras, se unan dos palabras, se utiliza la diéresis. Esa es la segunda regla. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿O no? Esa ya te quiere. Muy bien. Tercero. Solo es un ejemplo, pero esto cuando cambia de significado. En este caso, hay una palabra típico. Posiblemente haya otro, pero este es el ejemplo, ¿ya? Chaca. Chaca es puente, ¿ya? Es puente. Chaca es puente, ¿ya? Ya sea peatonal, vehicular, lo que sea. Chaca es puente. ¿Ya? Ahora hay una palabra. ¿Alguien puede leer cómo se leería? A ver, hagan diferencia entre ambos. Chaca y chaca. Ok, muy bien. A ver, ¿alguien más? ¿Los dos? ¿Quién quiere leer? El primero sería chaca y el segundo chaca. Mira. Ok, bien. ¿Sí? Chaca y chaca. Chaca y chaca. ¿Ya? Y chaca es tallo. ¿Ya? Es tallo. ¿Ya?
Por ejemplo, generalmente en el campo es el tallo de la quinoa, ¿no? Sí, eso se llama chaca. ¿Ya? Pero en general yo podría decir chaca, tallo. ¿Ven? La A, aquí el uso de la diéresis en la A hace que cambie de significado totalmente esta palabra. ¿Ya? Entonces no es lo mismo decir chaca que chaca. ¿Ya? Eso es la tercera. De hecho, solamente hay esta palabra, pero posiblemente hay otra, repito. ¿Ya? Eso, Teacher, una o ahí también pregunta. se utiliza la diéresis. Adelante. ¿Cómo sería hueso entonces? Ah, eso nada que ver con esto. Hueso se escribe chaca. ¿Ya? Esto es hueso. No viene al caso, pero está bien. ¿Ya? Está bien, teacher. Bien, eso ha sido la tercera regla. La cuarta regla es cuando se utilizan números ordinales, ¿ya? Números ordinales. Ejemplo. Por ejemplo, decimos maya, número 1, ¿no ve? Ahora, esto es número cardinal, ¿ya? Entonces, cuando utilizamos el números ordinales, hay una regla básica, ¿ya? Me estoy adelantando. Cuando el número termina en vocal A, entonces la terminación va a ser iri, ¿ya? Aquí los dos nos pongan. Cuando el número termina en vocal A o en vocal I, la terminación va a ser por iri. ¿Este número en qué vocal termina? A. Entonces primero va a ser Mayiri. Mayiri. Muy bien. Esto ya no es ordinal, sino ya es, o perdón, no es cardinal o natural, sino ya es primero, ¿no? Paya, número 2. ¿En qué vocal termina y cómo tiene que terminar? Bayiri. ¿Ya? Entonces, payiri, ¿no? Esto ya es segundo, ¿ya? Séptimo. 7 se escribe pacalco. ¿En qué vocal termina? No. ¿Va a seguir terminando en iri? No. No, entonces hay otra regla para esto. Cuando el número termina en la vocal U, entonces la terminación va a ser uri. Entonces, Patalco, el séptimo, ¿cómo va a ser? Exacto. Akuri. Ahí está. Entonces, aquí está. Iri, uri. Listo. Esto ya es séptimo. ¿No ve? Chiri, justo falló mi señal. ¿Podría volver a explicar esta parte, por favor, de los números ordinales? Ya. Entonces, cuando la vocal A cuando el número termina en vocal A o en la vocal I, la terminación va a ser iri. Ya, en vez de la última vocal, iri. Si el número termina en vocal U, la terminación va a ser en uri. ¿Ya? Entonces, maya, ¿no? Termina en A. Entonces, cambiamos esa vocal por iri, ¿no? Primero. Paya, igual termina en A. Entonces, cambiamos por iri. Ahora, 7, pacalco, ¿no? Termina en la vocal U. Entonces, cambiamos por la vocal, o por uri. Pacalcori. ¿Ya? Eso es. ¿Alguna otra pregunta? Ya te chile, pregunta. Y si son números ordinales, digamos, Kimsiri, ¿no se puede decir Pusiri? Por eso sí. O sea, ahora me estoy saltando para no... Ya. Perdón. Quito. Ya, Spadara, ya te chile. Muy bien. Quedó claro, ¿no ve? Y veamos la última regla. ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar? No, ya te quiero. Ya. Ahora veamos la última regla. De hecho, existen otros más, ¿ya? Es en el intermedio. ¿Ya?
Existen otras más, pero estos reglas son los básicos, ¿ya? Lo otro es cuando conjugamos los verbos en diferentes tiempos, ¿ya? Principalmente en futuro, pasado testimonial y pasado no testimonial, ¿ya? Entonces, cuando conjugamos los verbos, ¿ya? Ahí también se utiliza lo que es la diéresis, ¿ya? Ejemplo, este tipo, saraña, ¿ya? Este es el verbo ir, ¿ya? Les adelanto un poco. Todos los verbos en castellano terminan en ar, er, ir, ¿no ve? Verbo infinitivo, ¿no ve? En aymara, el verbo infinitivo termina en ña, ¿ya? Todas las palabras que terminan en ña es verbo, ¿ya? Infinitivo. Quelcaña, istaña, iquiña, saraña, umaña, mancaña, no sé, pues todo, ¿no? ña es verbo, ¿ya? Ahora esto yo puedo conjugar, por ejemplo, ir, ¿no? Está en infinitivo. Entonces yo voy a decir, yo voy a ir, ¿no? Tiempo futuro, ¿no? Entonces, no voy a conjugar todo. Sará, iré. ¿No ve? Entonces la diéresis. Sará, ¿no? Nayaj arumantiu katuru sará, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Entonces, cuando conjugamos los verbos, repito, en tiempo, en este caso, futuro, ¿ya? Futuro, en tiempo pasado testimonial y en lo que es el pasado no testimonial, se conjuga y se utiliza lo que es la diéresis. ¿Ya? Profesor, ¿Alguna pregunta? Sí, adelante. Sará, Sarja, ¿sería lo mismo? Sarja, sí. Ya, Exactamente es lo mismo. ya, gracias. ¿Ya? Estas son las reglas básicas. Muy bien. Ukakamichoro, ¿ya? Hasta ahí el día de hoy. ¿Alguna pregunta, comentario que quieran hacer? Sí, yo tengo una pregunta, Yatichiri. Sí, ¿cuál Cuando es? entro a la plataforma y le doy a Campus, me pide una contraseña, pero... Ah, ya, no estamos utilizando campos. Primer día hemos aclarado. ya. Listo, gracias. Muy bien. Esos que están en campos son de la pasada versión de Aymara, ¿ya? Hemos dicho que había dificultades, entonces ahora solamente es el grupo de WhatsApp, ahí vamos a mandar toda la información, ¿ya? ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Yatichiri. Muy bien. Chile, una pregunta, de repente no es del tema, porque siempre, disculpe de que algunas capacitaciones he asistido, dice, el aymara siempre termina en vocal, dice, siempre. Y usted parece que arriba no ha terminado en vocal, o es que ha obviado la escritura, profesor. Eso ¿Cómo cuál? quería. Por ejemplo, arriba decía Aymar Parlañán, ¿no es cierto? Entonces, en algunos diríamos Aymara Parlañán. Eso quiero salir de duda, profesor. Ya, a ver, ¿dónde está? ¿Esto dices? Ya, de hecho, todos terminan en vocal, siempre y cuando sea la última palabra, ¿ya? O al menos desde mi perspectiva, porque eso está en discusión. No hay una regla específica en el que estén de acuerdo con el tema de edición vocálica, ¿ya? Hay dos corrientes, ¿ya? Listo, Pues, profesor. por ejemplo, ¿no? Desde mi punto de vista, por ejemplo, así sería, ¿no? Aymar, Elka, ña, ni. Así es. La última palabra para mí termina en vocal, pero si hay una palabra intermedia, elisión vocálica. ¿Es ¿Ya? cuando se habla o cuando se escribe? Para mí es cuando se escribe también. Para mí estoy diciendo. No hay una regla específica. ¿Ya? Ya. O sea, no es regla entonces, profesor. Digamos, yo diría Aymara Telcañani, no es regla. Existen reglas, pero no está consolidada, digamos, no está aceptado universalmente. ¿Ya? Listo, listo.
Ya, entonces Listo, puede que profesor. alguien tenga su regla y diga, no, es, un momento, no, este es regla, ¿no? Pero no está consensuado, no hay algo oficial de eso, ¿ya? Listo, Yatichiri, ya. Muy Y bien. pagar, Yatichiri. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Walik, ¿ya? Ahí terminamos hoy día. Muy bien, micrófono cantesi, Pam, enciendan sus micrófonos. Perdón. Sí. Sobre los textos que no hemos podido ver ayer, ¿qué día más lo va a repartir para La siguiente semana. la siguiente semana? Sí, vamos a programar igual un día, ¿ya? Por favor. Ya. Muy bien. Enciendan sus micrófonos a la cuenta de 3. Maya, Aya, Kimsa. Wari, Wari wawi, wawi kui wawi, wawi tak. Wari wawi, wawi tak. Aukiniris, Barap, Aukiniris, Warap, Asta, Akakoyun, Sakayakun, Sakayakun, Akakoyun, Sakayakun, Sama, Wari wawi, wawi, Asma, Wari wawi, wawi, Asma, Mi wawi, wawa, Mi wawi, sin cama, hasta el día martes a todos. Sin cama. Lunes, perdón.